Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos entonces con el doctor Pablo Lagos, que es un personaje especial porque es uno de los primeros que se dio cuenta de este fenómeno que venía en los años 70, el fenómeno del niño y sus consecuencias, de cuáles eran las características, digamos, la explicación física. Y ahora pues está trabajando en el área de Mantaro, tratando de adaptar a esta región al cambio climático para que tenga el menor efecto posible, que como dicen los expertos, el Perú es uno de los más afectados. Pablo, ¿cómo van tus investigaciones, tu trabajo en este campo? Bueno, muchas gracias, Modesto, por la invitación. Yo creo que es una buena oportunidad para poder intercambiar públicamente nuestras ideas relacionados con el avance de la ciencia, sobre todo investigación que tenga una aplicación directa en beneficio de la sociedad. Yo apenas regresé de mis estudios en el extranjero, me dediqué a resolver el problema del fenómeno del niño, de que he trabajado prácticamente más de 20 años tratando de, en primer lugar, entender físicamente cuál es la causa de este fenómeno y luego ver cómo se puede anticipar o pronosticar de tal manera que podría tener una aplicabilidad en los sectores principalmente de agricultura. Entonces eso se avanzó bastante y hay que entender de que cuando se presenta el fenómeno del niño en el año 1972-73, el interés era principalmente en el sector de pesquería, pero luego nos dimos cuenta que también es importante en la agricultura, sobre todo en la costa norte del Perú con el proceso de las grandes precipitaciones. Entonces empezamos a trabajar desde el punto de vista, en primer lugar, de la oceanografía y luego desde el punto de vista de la atmósfera, sobre todo de las lluvias. Esto fue un proceso en que tenía que integrarse varias instituciones en el Perú, porque el Perú es uno de los países que ha sido más afectado por este fenómeno. Integrar a los biólogos, porque ellos, sobre todo que trabajan en el Instituto del Mar, estaban viendo la parte de la pesquería. Y se tenía pues la idea de que la abundancia de la anchoveta en la costa del Perú era inagotable y entonces el interés era darle mayor énfasis a cómo mejorar la producción de la harina de pescado, del aceite para la exportación, etcétera, etcétera. Y la economía en esa época contribuía enormemente al país. Yo me acuerdo de que los ministros, como por ejemplo Tantaleán Manini, que era en la época del gobierno de Velasco, tenía poco aprecio por los científicos, ahí se tomaban decisiones dictatoriales. Me acuerdo que nos contó un científico del IMARPE que le decía, bueno, ¿qué dicen ustedes los pescadores Chimbote? ¿Tendremos baja de anchoveta? No, decían los pescadores. ¿Ya ven? Claro, la idea era hasta esa época, parecía de que la abundancia de la anchoveta era inagotable, ¿no? Hay un montón de anécdotas que no hemos tenido oportunidad de conversar, Modesto, pero Rómulo Jordán, el que me contesta. Claro, no te dio oportunidad de comentarte, pero es bastantes cosas que hay ahí. Pero el hecho es de que se presenta el fenómeno del niño el 73 y se conoce como el periodo del colapso de la pesquería, ¿no? Porque desaparecen las anchovetas y la producción de harina de pescado que producía el Perú no se podía comprometer. Se comprometió, pero no se pudo cumplir con los países que ya tenían contratos para la exportación de la harina de pescado. Entonces dentro de esos contratos se especificaba si el Perú no se cumplía con el envío de la cantidad de toneladas de harina de pescado, tenía que tener una multa. Entonces en ese periodo se dejó de percibir ingresos al país por la producción de harina de pescado y se tuvo que pagar multas. Tremenda, ¿no? Entonces bueno, por eso ha dado a raíz para que se haga bastante trabajo de investigación. ¿Y cómo pasaste luego a la sierra? Bueno, entonces yo trabajé, como repito, mucho tiempo en este tema de fenómeno del niño, de entender y lograr, ¿no? No sé si tú te acuerdas de que logré demostrar de que efectivamente este fenómeno se podía pronosticar con meses de anticipación.
Bueno, estaba trabajando en aquella oportunidad con los productores de la costa norte del Perú, sobre todo con los productores de arroz y algodón, que son los principales cultivos en la costa norte. Y les proporcionaba conocimiento anticipado de cómo se iba a comportar el clima en la época de las campañas agrícolas, y por 8 años fue bastante efectivo, fue exitoso. Entonces eso hace de que un pronóstico tiene una aplicabilidad enorme y mejoró la producción y las ganancias de los agricultores. Bueno, eso se continuó por muchos años, hasta creo que en el año 1980, 82, y después se mejoró hasta el año 1990. Pero cuando ya se empezó a preparar las reuniones de la Convención Marco de Cambio Climático en Río de Janeiro en el año 1992, surgió varios temas, ¿no? Se sabía de que el planeta se estaba calentando por el incremento de los gases de efecto invernadero. Entonces lo primero que uno le puso a pensar es este calentamiento global, cómo iba a influir en el fenómeno del Niño. Es así como yo me interesco en este tema y me invitan para participar en la elaboración de parte de los programas que se iban a presentar para aprobación de esta Convención Marco de Río de Janeiro. Principalmente me invitaron para empezar a elaborar, formular y crear un instituto que eventualmente tiene el nombre del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Y mi contribución enorme en ese programa es de que efectivamente uno de los temas prioritarios que deberían incluirse en la agenda científica era el tema del fenómeno del Niño. Y hasta ahora ese es el tema, ¿no? Porque para el país como el Perú, Ecuador, también se incorpora Colombia y Chile, están afectados definitivamente por el fenómeno del Niño. Entonces era una preocupación qué es lo que iba a ocurrir con estos eventos desde el punto de vista de frecuencia, desde el punto de vista de intensidad, con el calentamiento global. Entonces eso fue el tema que yo tuve que afrontar después de la firma de la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Una de las preguntas que hace la gente relacionada con tu tema, dice, las lluvias que se tiene, por ejemplo, en Cocachacra, aquí a 50 kilómetros, Chosica más arriba, esas lluvias vienen de agua, ¿de dónde? ¿Del Pacífico? ¿O han atravesado la cordillera y que vienen del Atlántico, del Amazonas? ¿Se ha resuelto ya ese problema? Claro, bueno, eso se ha resuelto desde hace muchos años, ¿no? Hay que recordar de que el Pacífico tiene aguas frías. Así es. Hay definitivamente un poco de evaporación, pero los vientos vienen del sureste y se van hacia el oeste. Entonces cualquier evaporación que vaya para la formación de las nubes en la costa no llueven. No suben y si llueve se van para el Océano Pacífico. O sea, la evaporación del Pacífico Lima no contribuye. Se va a la lluvia del Pacífico. Se va al mar. Entonces es la evaporación del Océano Atlántico. Y del Amazonas. Primero del Atlántico, se evapora, se forman las nubes, los vientos vienen de la dirección del este, entonces atraviesa toda la Amazonía y ahí se precipita grandes cantidades. Y hay algunos rezagos que atraviesan y cae por Chosica. Entonces se precipita bastante. Pero no puede ser, Pablo, lo que tú me estás diciendo es que cuando a veces hoy ha llovido acá, ¿esta agua ha venido desde del Atlántico? Casi el 90% viene del Atlántico, pasa por la Amazonía, llega a la cordillera, ahí es por eso que llueve bastante, ¿no? En la Amazonía, y la ceja de selva es las áreas donde se llueve bastante, pero parte, inclusive atraviesa la cordillera ahorita, llega a los valles interandinos, hay gente que llueve y pasa algo a la cordillera occidental y eso empieza a llover, ¿no? Hay gente que piensa, científico, ¿no? Que dice que si esta deforestación que está habiendo en el Amazonas puede ser fatal porque en algo contribuye la selva para las lluvias en el Perú. Claro, por eso que el vapor de agua que viene del Atlántico se precipita bastante, ¿no? Quizás más del 50% en la Amazonía, pero también la Amazonía evapora. Entonces hace regresar a la naturaleza. Si borramos los árboles, claro, entonces, podríamos tener serios problemas. Claro, entonces va a disminuir la contribución del vapor de agua que emite las selvas, ¿no? Ingeniero, ingeniero Loaiza, usted nota que el agua es importante para usted, ¿no?
Efectivamente es una amenaza precisamente en el escenario del cambio climático, el recurso agua. Ingeniero Loaiza de Linía, que esté preocupado también por el tema. Pero Pablo, claro, el agua pues definitivamente para todos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria tenemos que considerar dos temas, el tema del agua y el tema del suelo, ¿no? Entonces es uno de los temas que después de estudiar la importancia del calentamiento global, del cambio climático, específicamente cuando empezamos a aplicar todos estos conocimientos en la cuenca del Mantaro y luego en el Valle del Mantaro, identificamos una serie de problemas. En primer lugar, queríamos saber cuál es el impacto del calentamiento global en los glaciares, ¿no? Esto es tan evidente a nivel mundial de que el calentamiento global está derritiendo todos los nevados. Eso implica un impacto negativo en la disponibilidad del agua para consumo humano y para utilizar en la agricultura. Muy bien. Entonces esto es un tema que pues se ha tratado de identificar. Entonces yo tengo actualmente un proyecto que no hace otra cosa que estudiar cuál es la disponibilidad de las aguas que están almacenadas en los nevados, como el nevado de Huaytapallana, cuál va a ser, por cuánto tiempo podemos disminuir el agua del nevado y cómo va a ir cambiando, porque eventualmente va a desaparecer el nevado y va a no haber agua, y ahora actualmente la crisis de déficit de agua que hay en Huancayo se va a agravar, y eso es lo que queremos nosotros resolver. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, amigos, ustedes pueden ingresar a todas nuestras informaciones, tanto del Encuentro Científico Internacional como estas entrevistas, a través del sitio web www.encuentrocientificointernacional.org, encuentrocientificointernacional.org, que es la página del encuentro en el que participan todos los institutos de ciencia y tecnología y las universidades dedicadas a la ciencia y tecnología del Perú, y amigos que vienen también del extranjero. Será entre el 2 y el 4 de enero y tenemos pues una gran participación. Esperamos que se inscriban a tiempo para que no pierdan su sitio. Gracias con nosotros, y será hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.